Bueno, para los que no nos conocen, les cuento que esto es una cita regular nuestra que tenemos todos los martes. Hace más de un año que se ha formado un grupo de manera bastante casual, gracias a Silvia Glosser, que me invitó a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires. Y a partir de ahí se ha formado un grupo que es muy, muy constante, muy fiel y muy regular, y desde ese entonces, que fue en el mes de octubre o el mes de noviembre del año pasado, nos estamos encontrando absolutamente todas las semanas, por lo menos una vez por semana. Se ha constituido un seminario, es decir, un grupo de trabajo que tiene que ver con una actividad que es la siguiente: la investigación sobre la circulación de la ópera italiana en Sudamérica, en América Latina, mejor dicho. Hemos empezado a trabajar sobre un argumento muy específico, que es la circulación de los teatros en el interior del país, en Argentina, pero también en Uruguay y Brasil. Y esto es una rama de un grupo de estudio de la Sociedad Internacional de Musicología, que se llama RIA, que quiere decir Relaciones Ítalo-Iberoamericanas, el Teatro Musical, entre 1880 y 1920. Este grupo es un grupo que después, gracias a Silvina Mansilla y otros amigos, ha sido acogido por la Universidad de Buenos Aires, y tenemos una relación institucional con el Instituto de Artes del Espectáculo. Este es un grupo de trabajo, es decir, que nosotros trabajamos alrededor de un objeto concreto, un material, donde todo el mundo, todas las personas del grupo están colaborando a alimentar, que es una base de datos, que es una cosa bastante pesada de hacer y a veces aburrida, pero que a nosotros nos da la materia para las investigaciones. Es decir, que nosotros trabajamos sobre eso. Cuando hemos empezado a trabajar sobre el grupo, nos hemos dado cuenta que, sobre todo en Argentina, la bibliografía que se conseguía no era para nada actualizada, así que estamos tratando de resolver el problema con material que hemos escanerizado y que estamos leyendo hace bastante tiempo en nuestro grupo. Ahora, como por otro lado también es necesario, hemos visto que era necesario tener un contacto con la materia musical, alternamos esas charlas con análisis musical. El análisis musical, estamos escuchando ópera, pero no teniendo en cuenta lo que se hace habitualmente de los libretos y del argumento, sino que vamos a la forma musical. Estamos trabajando sobre eso y digamos que gracias a la colaboración de amigos del grupo, tenemos cada tanto conferencias como la que vamos a tener hoy. Ya hemos tenido conferencias de Matteo Paoletti y otros amigos, y hoy estamos muy contentos de esta actividad concreta, porque me toca presentar a un doble colega, es decir, doble colega en el sentido de que me reconozco como un pariente de él, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de la actividad musical, que es Sebastiano De Filippi. Sebastiano De Filippi es italiano, pero vive en Argentina hace, creo que, mucho tiempo. Yo no lo conozco personalmente, es decir, nuestro contacto es siempre a través gracias a Silvina y a través de este medio, por culpa de la pandemia, ¿no? Bueno, Sebastiano es licenciado en música y por la Associated Board de la Royal School of Music de Londres, y ha estudiado también en la Quillana de Siena y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y tiene actividades también de estudio en la UBA y en la Universidad Católica. Ha escrito muchos textos, y un texto famoso de él, muy importante, que ha sido traducido al inglés y a otras lenguas, es el texto dedicado a Héctor Panizza, que ha escrito con Daniel Baracali Costas y que se llama Alta en el cielo, aunque uno tendría que decir, siendo fiel a la aberración de la traducción castellana, Alta en el cielo. Ha concertado óperas desde el punto de vista musical, es un solista vocal, pero se ha dedicado a la ópera y ha dirigido
las orquestas más importantes de Argentina, en los lugares más importantes de Argentina. Ha dirigido también La Traviata en Macerata y ha recibido una distinción al mérito de la presidencia de la República Italiana. Hoy vamos a escuchar hablar de La Traviata, tema aparentemente cotidiano en la musicología argentina, pero no lo es en absoluto. Sebastiano, a vos, a te. Gracias mille, Aníbal. Muchas gracias a vos y a todos los que están presentes para hablar de un tema que parece trillado, pero creo que no lo es. Para empezar, quisiera hacerles escuchar un minuto de música que puede parecer no relacionado con el tema, pero sí lo está. A ver, le voy a pedir por supuesto a Julián que me avise si se ve y se escucha lo que se debe. Estamos en YouTube, Julián. Se ve YouTube. Bueno, entonces los invito a escuchar los últimos compases del Nessun Dorma de la Turandot de Giacomo Puccini, interpretado por, y este es un poco el fil rouge, por Aureliano Pertile, que fuera el tenor favorito de Arturo Toscanini en sus años de la dirección artística en La Scala. Voy a intentar, mientras ponemos play, ver sus caras, sus semblantes, porque para quien no haya escuchado jamás esto puede llegar a ser una sorpresa. Muy bien. La reacción generalmente ante una grabación como esta es ¿qué está haciendo ese loco? La realidad es que probablemente la de Pertile sea la única grabación que ustedes puedan encontrar en la que el tenor hace lo que está escrito. Vincerò, 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 exactamente las 3 veces con la misma figuración, simplemente con un pequeño ralentando la tercera vez, que además es totalmente esperable al final de un aria, subiendo la tesitura y demás. No es además un capricho lo que hace, ni es un capricho lo que escribió Puccini, podríamos estar horas explicando por qué es así y así debe ser, pero lo interesante es que así nunca se escucha. Y ese es justamente, en mi opinión, la mejor forma de introducirnos en este tema, que es el de los cánones interpretativos de la ópera italiana del repertorio del siglo XIX, donde se tiende a escuchar casi siempre, hay excepciones en los últimos años, en las últimas décadas, cosas que no están escritas. Y muchas veces, aparentemente, sin un criterio musical que justifique esos cambios. Está más que claro que en el ejemplo que escuchamos, la tradición consideró que sostener un sí agudo para obtener el aplauso del público era más importante que preservar la forma de la pieza musical, que por otra parte se repite en el final de la ópera exactamente con el mismo esquema rítmico. Esto nos hace entrar en el tema y voy a ver si podemos compartir unas diapositivas que están, les aviso, cargadas de información dura, pero justamente lo están para no tener que mencionarla. El que esté interesado en leerlas con atención puede siempre pedirme el PowerPoint y con muchísimo gusto se lo voy a pasar.
caso contrario estaríamos 4 horas y no 2. El tema es las tradiciones de la Traviata como canon, como caso paradigmático de canon interpretativo, y en particular en relación a la versión de Toscanini para la NBC. Es un tema realmente muy rico. Ustedes saben que en el 46 Toscanini consignó al disco una ejecución en vivo que se realizó en los estudios de la NBC de Londres, de la Traviata, un disco que se ha vuelto legendario, muy criticado también, pero legendario y por ende muy conocido. Y me pareció interesante tomar como punto de referencia esta grabación, no solo y no tanto para analizarla y para ver qué hace Toscanini en cada uno de los números de esta ópera, cosa que igualmente es de gran interés, por supuesto, sino sobre todo para insertarla como un mojón, para verla como un punto importante de inflexión en lo que es este proceso de sedimentación de opciones interpretativas que no están codificadas en la partitura y que se suelen identificar con la tradición, con mayor o con menor justicia según el caso. En otras palabras, yo les propongo que tomemos la grabación de Toscanini del 46, es decir, un largo trecho, prácticamente casi un siglo luego del estreno de la Traviata, y la comparemos con documentos que tenemos antes del 46 y después del 46 para ver Toscanini qué toma de las operaciones tradicionales anteriores a él, que es algo muy difícil de averiguar porque tenemos pocos registros sonoros de la ópera antes de esa época, y algo más fácil, ver qué sucede luego del 46 con las tradiciones que Toscanini retoma o impone. Es decir, la propuesta es tomar este disco, considerarlo como lo que en definitiva es, una construcción discursiva ubicada en tiempo y espacio, y ver qué sucede con ello en relación a lo anterior y a lo posterior. Antes de Perdón, hacer esto, interrumpo por favor para pedir sí, que todos los que tengan el micrófono abierto los muteen. Y a vos, Sebastiano, hay un problema con el audio, se escucha pero muy bajito. Se escucha a ver. bajo, no muy bajito. Se entiende, pero si puede ser. Ahora acabo de subir el micrófono, debería ser un poco mejor. Cualquier cosa me interrumpís de nuevo. Sí, sí, baja un poco porque hay un sonido de fondo ahí que se escucha muy fuerte, como interferencia. A ver. ¿Hay un sonido ahí en donde estás? No, ¿No? salvo el cooler de la máquina, no hay nada. A ver, igual ahí un poco En se te cualquier caso, escucha bien tu voz, me parece. anda avisándome, yo en todo caso Dale. puedo enunciar un poco más lentamente. Ahí tu voz se escucha bien. Bueno, lo lamento. Gracias. Muy bien. Antes de ir a lo que nos interesa, una rapidísima introducción para poner en contexto lo que diremos para aquellos que nos ocupen de estudios operísticos. Tenemos aquí el listado de las 26 óperas de Verdi, que son algo más que 26 si consideramos las reescrituras, como ser Jerusalén, Haroldo Le Trouvert y Vespi Siciliani, Don Carlo. Pero esencialmente son 26, las tienen aquí separadas por una periodización que no es necesariamente la más académica o la más usual, es una periodización que a mí, en lo personal, me parece interesante, entre un primer Verdi que empieza en 1839, un segundo que empieza en 1846, las tres óperas de los llamados Anni di Galera, Rigoletto, Trovatore, Traviata, luego un Verdi maduro a partir de 1855, y ya separados cronológicamente y también en cuanto a procedimientos compositivos, las últimas dos grandes obras maestras shakespearianas, Otello y Falstaff. Entonces ya vemos con esto, por supuesto, que nuestro objeto de estudio en cuanto a repertorio, en la Traviata, está inserto en el medio de la vida creativa del compositor. Esto naturalmente es obvio para todos quienes conozcan Traviata, ópera que originalmente se quería titular Amore e Morte, y posteriormente Violetta, ópera que circuló además con otros títulos
ulteriores, ya que los problemas con la censura de los distintos estados que constituían Italia era un tema realmente central. La obra está basada en la pieza teatral, a su vez derivada de la novela de Alexandre Dumas, Hijo, transformada en libreto por uno de los poetas y amigos favoritos del compositor, que era Francesco Maria Piave, con música naturalmente de nuestro amigo Verdi. Es una ópera para la cual, como en el caso de la Butterfly de Puccini, es útil hablar de estrenos en plural, ya que luego de la primera representación en 1853, que fue un fracaso bastante importante, Verdi se tomó el trabajo de reescribir, de revisar y reescribir varias secciones de la ópera, y al año siguiente, siempre en Venecia, pero en otro teatro y con otro elenco, elemento muy importante, la ópera fue un triunfo. En una carta famosa, Verdi dice que la misma Traviata che fracassò en la Fenice, oggi al San Benedetto fa furore. Giudicate voi. Importante tener un esquema mental claro de quienes intervienen cantando, de cuál es el elenco de la Traviata. Estamos viendo una foto de un retrato de Fanny Salvini Donatelli, que fue la soprano que la estrenó con poca fortuna. Una de las críticas es que era una mujer demasiado madura para este rol. Aquí también los papeles están separados para cierta claridad en cuanto a su importancia. Tenemos al trío protagónico de Violetta, Alfredo y Giorgio Germont. Tenemos un segundo grupo de comprimarios importantes, casi todos, salvo Annina, tienen que ver con las escenas de fiesta. Flora Gastone, el barón Dufour, el doctor Granville y el marqués d'Aubigny. Annina, que es la que aparece en el último acto, tratando de cuidar a su patrona Violetta, y luego tres pequeños papeles, tres corifeos para tenor y dos bajos. Siempre dentro de esta línea de tener una mínima idea, pero clara, de Traviata, antes de comenzar con el tema que nos ocupa, el imprescindible recordatorio que se trata de una ópera a numeri, una ópera, como era por otra parte típico en el melodrama italiano de esta época, que está compuesta en números musicales separados entre sí, lo cual por supuesto significa, entre otras cosas, que eso favorecía el aplauso al final de cada número, particularmente de arias y dúos. Vemos cómo hay cierta simetría en la estructura musical numérica de esta ópera, sin perjuicio de que no tenemos que dejarnos engañar. Números como el 2, la introducción del acto primero, es un número realmente multipartito, largo, complejo, variado, que ocupa muchos minutos de música. De hecho, es el corazón del primer acto. Luego de este brevísimo pantallazo recordatorio sobre Verdi y la Traviata, es necesario hacer otro tanto con el intérprete que tiene centralidad en esta charla, que es Arturo Toscanini. Todos lo conocemos como probablemente el director de orquesta más célebre de todos los tiempos. Y con esta afirmación ya estamos entrando en una afirmación canónica. Toscanini está en un podio canon que sería muy interesante investigar en profundidad. Toscanini ganó fama sobre todo por este criterio que la cita que están viendo, a la que la cita que están viendo se refiere. Me preguntan cuál es mi secreto. Mi secreto es muy simple. Consiste en ejecutar la música nota por nota, así como fue escrita por el autor. Es muy interesante esta definición tan taxativa porque no se corresponde con la realidad. Ese es su principal interés. No es una afirmación que se corresponda con la realidad. Toscanini era cualquier cosa salvo un literalista.
Era en todo caso una persona sumamente comprometida con el espíritu y con el estilo de la música que dirigía, pero solía reacomodar, retocar y hasta reescribir pasajes enteros de lo que dirigía, sobre todo en cuanto a la orquestación, en el caso de Traviata, inclusive en cuanto a la distribución de voces. Hay una cadencia a dúo, la parte del tenor es cantada por la soprano y viceversa en su grabación de la Traviata. De modo que quizá Toscanini es famoso por las razones equivocadas, podríamos aventurar. Acercándonos cada vez más al tema que nos ocupa, es interesante ver cuántas veces, dónde y con quién Toscanini dirigió la Traviata. Siendo la carrera de Toscanini muy amplia en cuanto a duración cronológica, fue un hombre que empezó joven y terminó muy mayor y cuya vida fue muy extensa, vivió 90 años, sorprende la frecuentación relativamente escasa de la Traviata en su carrera. Estos son datos extractados de la obra más actualizada y autorizada sobre Toscanini, que es la de Harvey Sachs, Toscanini, Musician of Conscience, que tiene un libro aparte, anexo, con todas las actuaciones comprobadas de Toscanini en su vida. De allí hemos extractado estas informaciones. Es interesante hacer notar no solamente la presencia 2 veces de Buenos Aires en esta cronología, es interesante también notar cómo a partir de 1923 la obra figura 4 veces en el reinado de Toscanini en La Scala como director artístico. Y es interesante asimismo ver los intérpretes. Estamos hablando de gente como Gemma Bellincioni, Roberto Stagno, Ariclea Darclé, Enrico Caruso, Eugenio Giraldoni, Renato Zenatello, Giuseppe De Luca, Rosina Storchio, Riccardo Stracciari, Lucrezia Bori, Pasquale Amato, Tito Schipa, Gilda Dalla Rizza, el mismo Aureliano Pertile que venimos de escuchar, Víctor Damiani, que era rioplatense. ¿Por qué dirigió relativamente tan poco Traviata Toscanini? Probablemente por la misma razón en que se mantuvo a prudencial distancia de óperas de bel canto como Lucia di Lammermoor, que eran de repertorio ya en su época, y de una ópera como Il Barbiere di Siviglia de Rossini, porque estaban tan repletas de tradiciones interpretativas que limpiar estos títulos de las mismas para volver a una lección más cercana a la partitura probablemente hubiera suscitado escándalo y resistencias, tanto en el público como en los intérpretes. Lo lanzo como una idea. Acercándonos cada vez más a nuestro tema central, vale la pena tener una idea de qué óperas completas podemos escuchar hoy, dirigidas por Toscanini. No son muchas, pero podrían ser menos. Pertenecen a 2 grupos claramente diferentes. Las primeras 4, Fidelio, Maestros Cantores, Flauta Mágica y Falstaff, obedecen a su presencia en el Festival de Salzburgo durante 2 años, 36 y 37. Estamos hablando de un maestro ya en edad madura, que fueron transmitidas por radio. Son esas transmisiones las que podemos escuchar. Son sumamente interesantes. Su Flauta Mágica, por momentos, parece casi revolucionaria en cuanto a tempi. Y su Falstaff nos permite apreciar sobre todo a Mariano Stabile, el legendario barítono que él eligió y preparó para cantar Falstaff en La Scala. El sonido es muy malo, lamentablemente, inclusive en las mejores reediciones en discos compactos. Y el grueso de su herencia, ya con un sonido mucho mejor, aunque generalmente algo seco y puntudo, pues era el estudio de la NBC era un lugar realmente seco, acústicamente ingrato. Entre el 44 y el 54, con un Toscanini ya octogenario,
tenemos versiones completas que se ofrecieron como conciertos en vivo, transmitidos al mismo tiempo por la NBC a todo el país, de Fidelio, Bohème, Traviata, Otello, Aida, Falstaff y Ballo in Maschera. Como verán, con un grupo de cantantes que tiende a ser el mismo. Vemos muchas veces repetidos el nombre de Ian Pearce, el notable tenor estadounidense, y vemos también repetirse mucho los nombres de Giuseppe Valdengo y de Gervanelli, barítono y soprano italianos. Vemos ahí de inmediato que la Traviata fue el tercero de los títulos que ofreció Toscanini en Nueva York. Y finalmente, entrando ya en el tema que nos corresponde, una especie de títulos, porque no son más que títulos, no habrá tiempo en esta sede de bajar a los detalles, pero en un trabajo de este tipo estamos hablando de problemáticas del binomio ejecución e interpretación, que es mucho más pregnante todavía en italiano, porque ejecución casi no se dice en español, ¿verdad? Suena a guillotina. Mientras que en italiano, esecuzione es un término de uso absolutamente cotidiano. Luego, con los procesos que se embrincan entre sí, por supuesto, de circulación, recepción y mediación, que son directamente atinentes a la creación de esto que se llama tradición operística. El tema de la discología, que comentaremos en breve cómo tiene un peso fundamental en estos procesos que en definitiva llevan a la canonización de formas interpretativas. Es decir, vemos la temática o la problemática del canon no tanto en cuanto a canon de repertorio, sino más en cuanto a canon de intérpretes y de interpretación. Esto tendremos oportunidad de comentarlo en próximos minutos. Pareció interesante también recordar un poco cuáles son algunos de los autores que nos ofrecen un marco teórico dentro de la musicología para este tipo de temas, con particular, en lo personal, subrayo, me resultaron particularmente útiles los acercamientos de Dan Husserl, de Cook y de Everest, que luego vamos a citar en la parte de la bibliografía, y quien tenga interés podrá ir a ver exactamente qué consultamos para darle un armazón teórico a esto. ¿Qué son estas tradiciones operísticas? Estas formas que se fueron volviendo crecientemente canónicas hasta transformarse prácticamente en obligatorias en casos como el Nessun Dorma que escuchábamos al principio, donde, repito, entre el centenar de grabaciones que ustedes puedan conseguir, quizás solo la de Pertile hace lo que está escrito por Puccini. Podemos mencionar más de una decena de categorías en las que estas operaciones tradicionales se llevan a cabo en los títulos del repertorio más usual. Cortes de compases, secciones y números completos. Este es uno de los rasgos más importantes del accionar tradicional, y veremos además qué fundamental resulta en relación al estudio de la discografía, cómo en el avance de la tecnología de grabación estos criterios de corte fueron variando de manera dramática. Transposiciones de tonalidad, generalmente a la baja, para simplificar el canto de solistas que pudieran encontrar dificultades con altas tesituras. Esto es también de relevancia para Traviata, como veremos. Alteración de cadencias. Con cadencias nos referimos no solo, por supuesto, al dicho armónico, sino propiamente a cadencias escritas, realizadas a capella. Es una inveterada tradición no hacer la de los compositores italianos, Verdi incluido, y sustituir otro tipo de cadencias, generalmente más o menos siempre las mismas. Modificación de los tempi indicados
y de las consiguientes relaciones entre tempi. Lo segundo es casi más importante que lo primero, porque no respetar por unos puntos de más o de menos el metrónomo de un compositor puede obedecer a muchas razones muy plausibles. Ahora bien, si esas modificaciones no se realizan de forma coherente con los tempi que los anteceden y que se encuentran después, he aquí que se pueden vulnerar relaciones musicales de importancia, digamos, estructural, arquitectónica. Cambios de notas con distintos fines. A menudo se trata de agregar agudos en puntos que permitirían un mayor lucimiento del cantante que tuviera esos agudos de manera firme y segura. Variaciones en aquellas repeticiones que no fueran cortadas. Las repeticiones, como veremos, han sido cortadas por muchos años, inclusive en el repertorio sinfónico, de hecho, ¿no? Pensemos en las exposiciones de las formas sonatas de los primeros movimientos sinfónicos. Sin comprender probablemente las razones contingentes por un lado y psicológicas por el otro, que tienen que ver con la necesidad de repetir un pasaje. Agregado de notas agudas en proximidad de puntos cadenciales, esto tiene que ver con el cambio de notas que hablábamos antes. Aquí está, digamos, puntualizado de manera más precisa. Sustitución de arias por otras, afortunadamente no es el caso generalmente en Verdi, pero hay casos muy notorios, como el área de la lección de canto en el Barbiere di Siviglia de Rossini. Retoques en la instrumentación, llegando inclusive a modificar el orgánico orquestal previsto, es decir, no solamente retocar la orquestación dentro de los instrumentos previstos para la obra por el compositor, sino inclusive por fuera. Afortunadamente no es el caso de Verdi, pero hay muchos casos, y de nuevo en Rossini tenemos varios, donde aparecen trombones y percusiones que el compositor jamás imaginó. Cambios en la división u orden de escenas, cuadros y actos, a menudo uniendo o separando dos actos. Esto sucedió por muchos años en Traviata, con el segundo cuadro del segundo acto transformado en tercer acto, a veces por razones contingentes, cambios escenográficos que requerían demasiado tiempo. Es el caso de Traviata, de hecho. Cambios en la división u orden de escenas, cuadros y actos, es decir, inclusive colocar antes algo que venía después y viceversa. Cualquiera que esté familiarizado con los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, sabrá de qué estamos hablando. Manipulaciones en los versos del libreto. Hay ejemplos en Simón Boccanegra, hay ejemplos en Áttila, y de nuevo, muchísimos ejemplos en el Barbiere di Siviglia. Repetimos, no es casualidad que Toscanini jamás hubiera querido tocar esa ópera. Relativización de indicaciones de matiz y articulación, lo cual por supuesto es un mal de la ejecución musical en general. Vamos a ver cuáles son las fuentes de esta investigación, porque son bastante complejas. Hay varios órdenes de fuentes. La primera son las fuentes verbales, sean ellas directas o indirectas. Si hablamos de cómo Toscanini se integró al canon interpretativo de la Traviata, cómo la hizo virar, cómo lo hizo virar hacia un lado o hacia el otro, es muy importante el testimonio de quienes trabajaron con él. Iba a decir estudiaron con él, pero bueno, Toscanini nunca dio clases de manera formal, le parecía ridículo enseñar y tomar clases de dirección, era un tema del zeitgeist de la época, pero sí tuvo colaboradores, asistentes, personas que lo frecuentaron, que frecuentaban sus ensayos. Es muy interesante el caso de Guido Cantelli, prematuramente fallecido en un accidente de vuelo. Guido Cantelli se transformó en una especie de hijo putativo de Toscanini. Siguió muy de cerca su formación y lo hizo debutar al frente de la Sinfónica de NBC. Nos quedan grabaciones de Cantelli que son muy interesantes.
Karajan fue una persona que asistió a los ensayos, por ejemplo, en Salzburgo, que era su patria chica, de hecho, de Toscanini, y tuvo oportunidad de tener varias reuniones con él para hablar de música. Y hay entrevistas donde Karajan menciona este hecho, y son muy ricas. Y luego los casos de Leinsdorf y Scholti, que son todavía más importantes. Tanto Leinsdorf como Scholti fueron asistentes de Toscanini en Salzburgo en esos 2 años del festival. Un dato de color: si escuchan la grabación de la flauta mágica de Salzburgo de Toscanini, van a ver que quien toca, en realidad no lo van a encontrar escrito en ningún lado, pero se los comento yo, quien toca el Glockenspiel de Papageno es ni más ni menos que un joven Scholti. Tanto Leinsdorf como Scholti hablaron en público, en entrevistas, de lo que aprendieron de Toscanini, y en el caso de Leinsdorf también escribieron sobre eso. Así que son, digamos, fuentes indirectas que son de consulta interesante. Y luego aquí abajo, una cosa que creo que es la primera vez que se intenta, que es intentar reconstruir un árbol genealógico de gente que trabajó con Toscanini y que a su vez pasó esa forma de trabajo a una generación más reciente de maestros que o están vivos o murieron hace relativamente poco, y con los cuales yo tuve la buena fortuna de tener algún tipo de diálogo, a veces sumamente breve y otras veces más prolongado en el tiempo. Fíjense ustedes, de Toscanini salen flechas que indican a Ferruccio Calusio, que fue una especie de director platense argentino, que fue una especie de director de estudios del Teatro La Scala durante su gestión, de Héctor Panizza, el gran compositor y director argentino, que fue su mano derecha en esa gestión de La Scala. Recordemos que en su primera temporada allí se dividieron la dirección de los títulos operísticos mitad y mitad. De Antonino Botto, que era también maestro interno del teatro en esa época y obedecía a las órdenes de Toscanini, de Panizza y de Calusio. Y después a otros 2 maestros, uno muy conocido, Tullio Serafin, que fue primera viola y maestro sustituto de Toscanini antes de su gestión en La Scala, y Dick Marzollo, que fue más conocido como pianista acompañante y maestro de repertorio para cantantes. Ahora fíjense cómo de aquí sale toda una prosapia, la más notable de las cuales es la de Botto, porque Botto, al haber ejercido la docencia en dirección orquestal en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, tuvo la oportunidad de formar a más de un director. Si a eso le sumamos que también dio clases por fuera del conservatorio, tenemos que estudiaron con él tanto Claudio Abbado como Riccardo Muti, como Ronaldo Rosa, que es un maestro argentino que se ha dedicado más que nada a la docencia, y como el recordado Miguel Ángel Beltri, uno de los principales directores argentinos de ópera, con actividad inclusive en el Met de Nueva York. Fíjense cómo Dick Marzollo trabajó con James Conlon, que pese a ser estadounidense, es un auténtico maestro all'italiana a la hora de dirigir ópera. Fíjense cómo el argentino Juan Emilio Martini, que dirigió decenas de títulos en el Teatro Colón, trabajó cercanamente tanto con Calusio como con Serafín, como con Panizza, que fue su auténtico ídolo. De forma tal que tenemos allí 1, 2, 3, 4, 5, 6 maestros que uno ha tenido la dicha de poder conocer y que le han preservado con entusiasmo y con una veneración casi religiosa la forma de trabajo de Toscanini y las tradiciones que Toscanini avalaba. Más importante todavía, por supuesto, aquellas que Toscanini no avalaba. Así que estas son las fuentes verbales de este tipo de trabajo. Luego, por supuesto, hay una serie de fuentes bibliográficas. Aquí les cito solamente las 4 que son absolutamente medulares. Y con esto deseo a todos los interesados que no tengan todas las dificultades que tuve
yo para conseguir estos materiales. Variazioni, cadenze e tradizioni de Ricci, que fue un pianista, asistente y director que trabajó mucho con Puccini y también con maestros de canto que habían sido cantantes de Toscanini. Este es un material, son 4 pequeños libritos que son conocidos por quienes estudian canto en el conservatorio, porque es una especie de compendio justamente de cadencias, de tradiciones, de variaciones que el estudiante tiene que tener en cuenta cuando aborda el repertorio operístico italiano. Ya veremos por qué la presencia de Ricci es tan importante en esto. Otra piedra de toque es el libro que Tullio Serafin, que acabamos de mencionar, escribió con el Ceo Toni, Stile, tradizioni e convenzioni del melodramma del Settecento e dell'Ottocento. Es este libro. Aquí tenemos el Ricci, no sé si lo pueden ver. Spike Hughes, The Toscanini Legacy, que está aquí, es el libro de un estadounidense que intenta describir cómo Toscanini ejecutó la Traviata. Es decir, es una especie de transcripción en palabras de lo que uno puede escuchar en la grabación, que está al alcance de todos. Y lo más raro de todo, lo más difícil de conseguir, por no decir imposible, es este librito de Juan Emilio Martini, que es el que venimos de mencionar como director del Teatro Colón, Convenciones, cortes y transportes en la ópera italiana. Antes de avanzar, quisiera ver, ya que lo hemos mencionado, como uno de los máximos referentes actuales, algo que decía Muti hace poco, en entrevista con Harvey Sachs, que también ya hemos mencionado, sobre este tipo de tradiciones, refiriéndose en este caso a I Puritani de Bellini. Julián, estamos viendo YouTube, ¿verdad? Sí, perfecto. Veamos. Allora, la linea musicale non può essere fatta in quella maniera, ma la cosa grave è dopo Serra me ti do diesis fa 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 mi do si la sol fa mi fa sol re do re mi re ta ra re. Bellini scrive ritardando dopo l'acuto, perché musicalmente la ra di ra di ra di ra di ra 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 di ra ra di ra di ra di. Ma un certo tipo di pubblico aspetta quella nota e allora viene serra me fiato perché non ce l'ha più fiato per forza uno si incazza. Dice ma come? Io ho studiato 10 anni di composizione, 10 anni di pianoforte, questo e quest'altro, mi hanno insegnato la musica in una certa maniera e la vedo vilipesa in questo modo unicamente perché uno gli compiace la se uno lo facesse in Mozart, se invece di Bellini fosse scritto Mozart e uno fa una cosa di questo genere, gli austriaci arrivano con i cannoni. Capito? Noi siamo la terra di Leonardo, di Michelangelo, di Piero della Francesca, di Dante, di Verdi. Allora io esigo come italiano lo stesso rispetto, ma la responsabilità è nostra, perché molte di queste porcate le abbiamo portate noi in giro. Bien. Creo que estamos de vuelta en las diapositivas. Y aquí pasamos a las fuentes discográficas. Con esto se ve, ¿verdad? Las slides, Julián. Sí, se ve el PowerPoint. Bien. Con esto el investigador se empieza a tomar de la cabeza y a arrancarse el cabello. Porque si uno quiere hacer un estudio serio sobre las tradiciones performativas de la Traviata, tiene que hacer las cuentas con unos 300 registros de esta ópera. Entre los que son de audio, los que son de video, los que son en estudio, los que son en vivo, los que son películas cinematográficas, como la de Zeffirelli. Y aquí
Tienen ustedes, por supuesto no leeremos absolutamente nada de esto porque se nos iría la vida, pero para que tengan una idea, lo que es la necesidad de encontrar, escuchar y catalogar cerca de 300 grabaciones en orden cronológico de la Traviata. Van a ir reconociendo seguramente muchos nombres, aquí están señalados los directores de orquesta, con una deuda por los últimos 10 años, que ya terminaremos el proceso de catalogación y lo daremos tarde o temprano a conocer. Esto en cuanto a las fuentes discográficas. Una vez que hemos visto las fuentes, digamos, verbales, las bibliográficas y las discográficas, podemos empezar a hacer un par de comentarios sobre qué hace Toscanini con la Traviata en este concierto grabación tan importante del que estamos viendo la portada cuando se publicó en discos allá por los años 40. Creo que la principal conclusión que se saca al escuchar la Traviata de Toscanini, recordemos ópera de juventud de Verdi, ópera del periodo intermedio, de los anni di galera, junto con Rigoletto y con Trovatore, es la siguiente. La escritura verdiana en la época de Traviata estaba todavía fuertemente marcada por las convenciones de escritura musical del bel canto, es decir, esquemas ampliamente utilizados y con enorme éxito desde el punto de vista dramatúrgico, pero sobre todo musical, por Rossini y Mercadante, por Bellini y Donizetti, por Coccia y Mosca, en fin, todos los contemporáneos que hoy prácticamente desconocemos de los grandes belcantistas, y por todo el primer Verdi hasta los anni di galera, hasta la trilogía popular incluida. Estas óperas, si bien tienen en razón de la personalidad flamígera de Verdi, un empuje dramático, una pregnancia dramatúrgica muy superior, donde las formas antiguas son reutilizadas con un grado de dramatismo, un grado de verdad escénica y dramática nuevos, y donde inclusive las coloraturas, los adornos, las agilidades que en compositores anteriores tenían un valor estético, aquí con Verdi asumen un valor dramático. Pero, decía, en cualquier caso, una ópera como la Traviata está claramente escrita en un molde belcantista, con todos los requerimientos formales, todas las estructuras musicales y con el manejo del timing, diríamos, de una ópera del bel canto. Todas estas convenciones de escritura que implican extensas parrafadas de canto melódico, que implican varias estrofas en algunas áreas donde se repite la música y cambia solamente el texto, que implica repeticiones textuales de secciones, como veremos ahora en breve, que implica, digamos, cuestiones que detienen la acción escénica y de alguna manera hacen que el timing, el manejo del tiempo, no sea de los más modernos para nuestros oídos. Bueno, algo de esto sucedía también con los oídos de Toscanini. Toscanini fue, pese a que llegó a conocer a Verdi, de hecho tocó en el estreno de Otello, Toscanini era chelista, pero Toscanini era coetáneo de otra generación de compositores, de los cuales de hecho fue cercano colaborador, dirigiendo sus óperas y a veces hasta estrenándolas, como Puccini. Recordemos que Toscanini le estrenó tanto la Bohème
en Italia, como más tarde La fanciulla del West en los Estados Unidos, y además la grabó. Leoncavallo y Mascagni, Giordano, Cilea, Zandonai y varios otros contemporáneos que hoy no recordamos. Es decir, el lenguaje de la época de Toscanini, el lenguaje de sus colegas, el lenguaje que él mismo de alguna manera estudió, porque se graduó también como compositor, era el del verismo, que deja atrás una cantidad enorme de convenciones del romanticismo belcantista. Y apunta, como el nombre de verismo lo indica, y digamos de manera paralela a lo que sucedía en la literatura, baste pensar en Verga, apuntaba justamente a un realismo, y el realismo tenía que acercar al teatro musical a los tiempos del teatro de prosa y por ende a los tiempos de la realidad cotidiana. Eso hace, en mi opinión, y por supuesto no solamente en la mía, que cuando Toscanini tomaba una obra como La Traviata, tendiera a querer modernizarla con la mejor de las buenas voluntades, por supuesto, para ayudar a que la obra tuviera mayor resonancia en nuestros días. Y para eso, las tijeras de podar eran su principal herramienta, por supuesto no solamente la de él, sino la de todos sus contemporáneos. Aquí vemos una reproducción de la edición Toscanini oficial reciente en discos compactos de su Traviata. Anoté aquí un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Toscanini era consciente de que la Traviata era una obra inmortal, como todas las obras maestras, pero al volcarla en 1946, momento en que ya tenemos radio, tenemos cine, tenemos los inicios de la televisión, tenemos por supuesto el verismo ya a nuestras espaldas, o sea, ya inclusive se había superado la estética verista. Evidentemente Toscanini sentía de manera consciente o inconsciente la necesidad de inyectar en una ópera de matriz belcantista como La Traviata una serie de modificaciones pequeñas y grandes que incluían eliminar en lo posible reiteraciones, dilataciones, y de allí, como veremos, el gran problema, que es cómo Toscanini y muchos de sus contemporáneos se metieron con la estructura arquitectónica fundamental y fundante de la música belcantista. Ahora vamos a ello. Y lo vamos a ver en relación además con la discología. La propuesta, la idea que subyace a esta investigación es que hay un sistema de vasos comunicantes del que Toscanini fue quizá el principal eslabón, o por lo menos el primero en términos cronológicos. Esto incluye dos fenómenos que se retroalimentan. Las variaciones en la práctica teatral operística influyeron evidentemente en la discografía. Es decir, una vez que se inaugura la era discográfica, y Toscanini estuvo entre quienes lo hicieron, entre quienes pertenecieron a esa primera generación discográfica, junto con Serafín, notablemente en cuanto a la ópera, llevaron al disco las prácticas que les resultaban usuales en el teatro, lo cual incluye esta tendencia un poco veristoide o veristizante de reducir, cortar, acelerar, hacer más, entre comillas, llevadero para un público contemporáneo lo que no lo era más, por lo menos no lo era tanto como en la época en que las óperas fueron compuestas. Así es que gente importantísima como Toscanini, Serafín y algunos de sus contemporáneos empezaron a grabar las óperas con este tipo de tradiciones, libertades, modificaciones y sobre todo cortes. Pero he aquí que el sistema se retroalimenta. Por un lado,
tenemos el impacto de intérpretes importantísimos como Toscanini y Serafín, que por su fama le dan valor canónico a lo que hacen a nivel interpretativo. Por el otro, esto incluye los discos, ¿no? Por supuesto. Por el otro, el estado del arte de la tecnología fonográfica también implicaba algunas necesidades, decisiones, limitaciones, que por otra parte iban en el mismo sentido. El enorme costo de grabar, las dificultades técnicas de grabar y sobre todo el formato de disco, primero de pasta y después de vinilo, hacían que grabar una ópera completa, pero eso pasa también en el repertorio sinfónico, implicara muchos discos y por ende también un alto costo de compraventa. Con lo cual, a la hora de pasar del teatro al estudio de grabación, maestros como Toscanini, Serafín y compañía, no solamente no sentían necesidad alguna de abandonar las tradiciones que utilizaban en el teatro y sobre todo los cortes. Por el contrario, estaban ulteriormente motivados para utilizarlas y profundizarlas. Y como si esto fuera poco, volvemos al tema del canon, el disco comercial, el disco de distribución comercial, tenía y tiene un poder, bueno, ahora un poco menos, un peso canonizador brutal. Si yo tengo un disco, eso es como tener, por lo menos hace un tiempo, ahora también esto está cambiando, un libro. Está impreso, está en un libro. Bueno, esto está en un disco. Y como si no fuera suficiente, en un disco de Toscanini o de Serafín. De forma tal que aquí estamos con un sistema de vasos comunicantes que tienden a retroalimentarse y a subrayar siempre el mismo aspecto. Irónicamente, y es lo que comento allí en el último párrafo, esto implica que cuando cambia, cuando evoluciona la tecnología fonográfica, también sucede lo mismo, digamos, existe un sistema de retroalimentación. Junto con el avance de la musicología, que propugna por versiones más cercanas al original, de ser posible integrales, con el mayor respeto estilístico, con todos los estudios sobre el estilo, sobre todo los estilos antiguos que se desarrollaron en las últimas décadas, paralelamente a eso, el adviento del disco compacto permite, con menor costo y menor espacio físico, la grabación de más música. El cambio de formato implicó, por supuesto, la necesidad de volver a grabar con los intérpretes de esta época más cercana todo el repertorio, y he aquí que el mismo sistema produce, retroalimentándose, el resultado opuesto. Es decir, por un lado, los intérpretes con cada vez más conciencia musicológica, filológica, tienden a querer traer las obras de una manera más similar a los originales de antaño. Esto, por supuesto, es toda una problemática, no es tan sencillo como lo estamos diciendo. Y por el otro, la industria fonográfica permite eso y lo alienta, porque además, si la gente ya tiene grabaciones antiguas, la razón para que compre grabaciones nuevas es que va a encontrar allí nueva música o música ejecutada de otra forma. Así que me parece que esto resume la potentísima articulación entre el tema de la discología y el tema del canon interpretativo. En el caso de Verdi y de la Traviata sobre todo, hay un año que es, pese a que a partir de los 80 esto empieza a suceder, hay un año que es de inflexión, como suele serlo con todos los títulos, que es cuando aparece la edición crítica de la ópera, año 1996. Se publica tanto la partitura orquestal como la partitura de canto y piano, como las correspondientes partichelas para orquesta y coro. Es una coproducción de Ricordi y la Universidad de Chicago. En el caso de la Traviata, con Fabrizio della Seta como editor a cargo. Estamos viendo YouTube, ¿verdad?
Sì. Lo tomo come sì. Io sono Fabrizio Della Seta, insegno al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, con sede a Cremona, e fra le mie materie ci sono la storia della musica, la drammaturgia musicale e anche la filologia musicale. Mi sono occupato di Verdi da molti anni e ho lavorato in varie direzioni, e fra le cose più importanti che ho fatto c'è l'edizione critica della Traviata per le opere di Giuseppe Verdi pubblicate dalla University of Chicago Press e Ricordi, e della stessa opera ho pubblicato gli schizzi e abbozzi autografi, una pubblicazione innovativa allora e ancora adesso perché è l'unica edizione completa esistente degli abbozzi di un'opera di Verdi. E i miei interessi riguardano in particolare il processo compositivo, cioè come Verdi componeva le sue opere, e su questo ho scritto diversi saggi e sto continuando a lavorare in questa direzione, e adesso il momento è molto favorevole perché si sono finalmente resi disponibili gli abbozzi, le carte di Verdi conservate presso la Villa di Sant'Agata, che sono consultabili presso l'Archivio di Stato di Parma, e in particolare mi sto occupando dell'Aida e sto studiando gli abbozzi dell'Aida. Sono ben 600 pagine di musica dove ci sono molte cose interessanti che ci aiutano a capire la genesi di quest'opera dal punto di vista musicale, ma anche del libretto e della drammaturgia. Io ritengo che questo sia una delle direzioni di ricerca più importanti nell'ambito degli studi verdiani e operistici, che li portano a confluire in un campo di studi più ampio, che è quello del processo compositivo, che viene studiato a proposito di molti compositori del passato e anche del presente. Ese era Fabrizio Della Seta. Hay que decir además que la partitura de esta edición trae en apéndices todas las partes que fueron modificadas desde el primer estreno, del estreno del 53. Eso es de enorme interés. Para que tengamos una idea del peso enorme, realmente enorme, que tiene la tradición operística, el peso canónico que tiene, quiero hacerles escuchar unos segundos de una entrevista con el recientemente fallecido Nello Santi, uno de los más grandes directores de ópera italianos, que sin embargo, luego de 65 años de estudio y de carrera de Verdi, de dirección de ópera y en particular de ópera italiana y de Verdi, llegó a decir en público lo que van a escuchar aquí. La cabaletta del baritono non si fa a non udrai rimproveri, copriamo d'oblio il passato. L'hanno fatta nel 52, ma nel 54 Verdi l'ha tagliata. E ricordi, non l'ha tagliata perché altrimenti il canto e piano sarebbe diventato troppo sottile e la gente non avrebbe comprato la Traviata. Capisci? Per questo hanno tagliato quel coso lì. Non hanno tagliato ma la cabaletta poi è anche un padre ed una suora, sta fretta a consolare, eccetera. Insomma, quella cosa lì proprio, infatti Toscanini non ce l'ha mica fatta. La Traviata è quella di Toscanini della NBC, quella per me, che è molto importante, che è l'edizione. Yo creo que no se puede ser más claro y más extremo que esto. La Traviata es lo que hace Toscanini con la NBC. La Traviata no se encuentra en la partitura, no se encuentra en el manuscrito, no se encuentra en la edición crítica, no se encuentra en el estudio de las 300 grabaciones de Traviata que existen, no se encuentra en los trabajos que nos aporta la musicología. La Traviata es la que hizo Toscanini. Tenemos el caso entonces de un enorme director que llega a esta conclusión. Con el enorme respeto que uno le tiene a Santi, ojalá uno pudiera dirigir como él, hay que decir que perdió una oportunidad dorada para callar, porque en pocas frases dijo varias barbaridades. No solamente citó mal el principio del
de la sección que estaba mencionando, sino que dijo que la ópera se estrenó en el 52 y no en el 53. Habló del 54 como momento en que Verdi cortó ese fragmento, eso no es cierto. Habló de que no se cortó en el canto y piano porque si no la gente no lo iba a comprar, como si la gente fuera a comprar un canto y piano como quien va al supermercado a comprar un objeto. Además, el canto y piano se publicó solamente en el 55 y de sus 250 páginas, 5 son ocupadas por el fragmento que cita Santi. Así que imaginémonos qué asidero pueden tener argumentos de este tipo. Con esto no quiero ser partisano, ¿eh? Si alguien quiere respetar la tradición o venerar a Toscanini, y yo soy de ellos, en parte, adelante. Pero no se puede justificar lo injustificable con argumentos que no se corresponden con la realidad. Habla de cabaletta, Santi, y acá entramos en el mérito de la cuestión, en nuestro tema más específico. La solita forma, la llamaba Abramo Basevi, que es la forma estándar del aria en la ópera de bel canto, lo cual incluye las arias, las principales arias de Traviata, el aria inicial de Violetta, la de Alfredo y la de Germont. Se trata de arias cuatripartitas. Prestemos mucha atención a esto, si no pertenecemos al ámbito de los estudios operísticos, porque sin tener este esquema en la cabeza, es muy complejo entender realmente cuál es la problemática. El aria cuatripartita típica empieza con lo que se llama una scena, que es generalmente alguna forma de recitativo, por lo general solo con el personaje, que es protagonista de la escena y del aria. Sigue con lo que a veces vulgarmente se llama aria, o peor todavía romanza, que es en realidad el cantabile, la segunda sección del aria, que, como su nombre lo indica, es lo más similar a una canción, que puede ser inclusive estrófica, en un tempo por lo general moderado, en el ámbito del andante, en el ámbito del adagio. Una tercera sección, que es el tempo di mezzo, donde sucede algo a nivel dramático, porque hasta ahora venimos, digamos, en un ámbito bastante poco teatral, donde el personaje simplemente se expresa como si fuera un monólogo. En el tempo di mezzo, en cambio, generalmente ingresa un personaje, o varios, o el coro, o algún personaje y el coro, por lo general trayendo una noticia, una información que genera en el personaje que protagoniza el aria una reacción, un cambio de carácter, una alarma, a menudo, y esto conduce a la cuarta y última sección, que es la cabaletta, que es en tempo allegro, o por lo menos en el ámbito del tempo allegro, y de carácter mucho más vigoroso. Aquí hemos puesto abajo de cada sección el ejemplo con el primer verso de las respectivas primeras arias de Violetta, Alfredo y Germont. Violetta, bueno, cierra el primer acto de la ópera con Strano Strano, con el cantabile A forse lui che l'anima. Allí el tempo di mezzo es Follie Follie, es un tempo di mezzo un poco inusual porque no aparece otro personaje allí, y la cabaletta es inusual porque allí sí aparece otro personaje, se escucha Alfredo, digamos, a la lejanía. Sobre la cabaletta de Alfredo, que es el segundo ejemplo, hablaremos ahora, y la tercera es la cabaletta que venía de mencionar Santi, la de Germont, ¿no? La famosa Di Provence il mare il suol, que comienza con unas frases del propio barítono, mio figlio, sigue con el tempo di mezzo junto con Alfredo, ne rispondi di un padre all'affetto, y termina con no, non udrai rimproveri, que es lo que Santi corta. Muy bien, entramos en la última sección de esta conversación. Como es imposible en un tiempo tan reducido hacer un relevamiento de todas las tradiciones que Toscanini impone, qué antecedentes tienen y qué, digamos, efectos generaron en los intérpretes posteriores,
yo los invito a centrarnos solamente en un número, en la cabaletta del aria del tenor, principio del segundo acto, O mio rimorso o infamia, que es además uno de los lugares de corte más tradicional. No solamente se ha cortado la cabaletta en todo o en parte, es decir, la cuarta y última sección, sino que a menudo inclusive se ha cortado el tempo di mezzo y se ha saltado directamente a la escena siguiente, que es donde entra Violetta con Annina. Y en el medio se han hecho algunos reajustes y reescrituras a veces bastante escandalosos. Veámoslo un poco. Antes de eso, yo quisiera, no se los voy a hacer escuchar por completo porque nos insumiría más de 7 minutos, pero quiero que por lo menos lo vean y escuchen los primeros compases para que luego puedan, si les interesa, rastrearlo en YouTube, donde van a encontrar la escena completa del aria de Alfredo, cantada por Pavarotti y dirigida por Boninch. Repito, son más de 7 minutos y medio. Acá lo van a encontrar sin corte, es decir, scena completa, cantabile completo, tempo di mezzo completo, cabaletta completa. Vamos a escuchar simplemente los primeros compases y luego les recomiendo que busquen esto para tener realmente una idea de cómo fluye toda la escena sin corte alguno. ¿Ven? Este es el principio de la scena con una estructura más bien de recitativo. Vamos a ver si podemos escuchar el principio del cantabile. Es muy cruel cortar semejante canto, pero vamos a ver si podemos escuchar el principio del tempo di mezzo. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Como ven, entra Annina y hay un intercambio y esto conduce a la cabaletta. O mio rimorso infamia, io vissi tale errore, ma il dove sono a frangere il Con un típico verribare. carácter marcial y termina de esta manera. Vale decir que estamos en Do mayor y lo que se escucha allí, por ende, es un Do agudo que no está escrito. Es importante decir esto por lo que viene a continuación. Para hacer este estudio comparativo, entonces nos procuramos grabaciones de Traviata importantes en el rango de 6 décadas, 3 antes de la grabación de Toscanini y 3 después. Por ende, abarcando un rango 1915-1980. De antes de Toscanini tenemos esencialmente 6 grabaciones. 3 de estudio, 3 en vivo del Met.
donde podemos escuchar a maestros ampliamente experimentados de esa época, como eran Sabaino, Molaioli, Panizza y Cesare Sodero, quizá el menos conocido. Lo que interesa es que en las 6 el corte es el mismo. Cortan todo el tempo di mezzo y toda la cabaletta. Es decir, termina el cantabile con su acorde de tónica, Alfredo se va y se salta directamente a la siguiente escena entre Violetta y Annina. Un corte bien drástico, que musicalmente hasta cierto punto podríamos decir que funciona, porque así como hay arias que son solamente recitativo y cantabile, este podría llegar a ser un caso. Si no fuera que no lo es. Y para peor, es muy importante lo que sucede en tempo di mezzo, porque Annina le cuenta a Alfredo que Violetta fue a París a vender posesiones para poder sostenerse económicamente. Y esto es mencionado luego por Annina, y más tarde es mencionado por el propio Alfredo, que dice: ogni suo aver tal femmina per amor mio sperdeva. Entonces se dan cuenta que si musicalmente esto puede llegar a salvarse, desde el punto de vista de la dramaturgia, destroza la obra teatral. Esto hicieron, según los registros discográficos, antes de Toscanini. Antes de Toscanini, 46, recordemos, ¿no? Nueva York. Ahora bien, Toscanini no podía tolerar este sinsentido teatral. Entonces, ¿qué hizo? Mantuvo el tempo di mezzo, el diálogo entre Alfredo y Annina, para que se pudiera enterar el personaje de lo que tenía que enterarse, y luego evitó la cabaletta, la saltó, porque evidentemente desde su estética tendiente al verismo le parecía reiterativa, inclusive doblemente reiterativa, porque por supuesto la cabaletta es doble, la sección principal se repite. Pero claro, esto deja el problema de cómo ir del tempo di mezzo, que termina con 3 series de acordes dobles que conducen al do mayor de la cabaletta, cómo hacer para poder saltar de eso a la escena siguiente, a la escena Violetta Annina. ¿Me siguen? ¿Cómo hacer desde el punto de vista musical, desde el punto de vista armónico, inclusive? Bueno, Toscanini hace algo que la primera vez que uno lo escucha realmente escandaliza. Luego del tempo di mezzo, agregó una rápida escala descendente, la podríamos anotar en semicorcheas, de las cuerdas que conjugan el final del tempo di mezzo con el principio de la escena siguiente, con los acordes iniciales de la escena de Violetta y Annina. Es decir, intentó de alguna manera tener lo mejor de ambos mundos. Vamos a ver si lo podemos escuchar brevemente, solamente ese minuto. Para quien conoce Traviata, esto es un shock, ¿eh? Este es el cantabile. Disculpen la desprolijidad, pensé que estaba en este archivo. Si lo encontramos rápidamente, lo pasamos, y si no, lo dejamos para su audición. Aquí está. Annina, donde vieni? Tempo di mezzo. Chi te il commise? Una mia signora. Perché? Era di marcovali attacchi, e quanto il cor possiede. Che mai sento? Lo spendio è grande a viver quei suoi ricchi. E tacevi? Di qui il silenzio imposto. Imposto? Orva bisogna. Vive Luigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio ne sappia la signora. Io tutta valgo ripenare Ahí escuchamos esa escala descendente que Verdi jamás imaginó. ¿De dónde sale esa escala? Bueno, antes de responder esa pregunta, y antes de ir cerrando,
Les pido 5 minutos más, luego dedicamos una media hora a conversar entre nosotros. Vamos a ver qué resultados arrojó el estudio de 45 grabaciones realizadas posteriormente, entre el 49 y el 80. Resulta que una cantidad de grabaciones hasta los años 70 hacen exactamente lo que hace Toscanini. Antonicelli, Giulini, Rossi, Cleva, Rescigno, Adler, Previtali, Votto, Karajan, Martini, Verchi, Gatto, Pritchard, Boninch, Bartoletti, hasta el 76, entre el 49 y el 76, hacen exactamente esto que hemos escuchado. Esto nos trae una información interesante además, porque si Votto lo hace en el 62, podemos empezar a teorizar algo. Votto trabajó con Toscanini en La Scala en los años 20, pero no trabajó con él en Nueva York. Si Votto en el 62 hace esto, posiblemente es porque Toscanini lo hizo en La Scala en la década del 20. No tenemos forma de saberlo, pero es una teoría bastante plausible. Y aquí viene la importancia de la bibliografía. Nosotros descubrimos que Martini, en el 88, en Convenciones, Cortes y Transportes, dice muy secamente: cuando no se canta la cabaletta del tenor, se puede colocar esta escala. Martini trabajó en el Colón a partir del 31 y, entre otros, asistiendo a Panizza. Recordemos que Panizza en el Met cortaba todo. Pero de nuevo, ¿no abonará esto la teoría que Panizza en la década del 20, cuando trabajó con Toscanini en esas Traviatas, le copió a su maestro esta escala? De nuevo, no tenemos pruebas, pero es muy, muy sugestiva la posibilidad. Ricci, en 1939, ya menciona la escala descendente. Así que esto nos permite un avance bastante importante en la investigación, porque pasamos del 46 al 39. O sea, para el 39 ya Ricci menciona la escala como una posibilidad para hacer la transición. Esto abona todavía más la posibilidad de que este expediente ya existiera en la década del 20. Ahora bien, ¿fue esta la única forma que encontraron los directores para liberarse de la cabaletta? No. Prescinden de la escala, pero optan por otras modalidades que generalmente tienen que ver con modificar los 3 dobles acordes que terminan el tempo di mezzo para hacerlos modular. Entre el 51 y el 73, De Fabricis, Mugnai, Sansonio, Serafini, Guarnieri, Pretro y Martini. Por ende, también Martini vemos que tiene más de una posibilidad según qué grabación escuchemos. Esta forma es explicada y defendida por Serafín en su libro, Stile, Tradizioni e Convenzioni. ¿Cuándo es la primera vez que se escucha la cabaletta de Alfredo? Científicamente es imposible afirmarlo, pero sí podemos decir que del 62 es la primera grabación que poseemos donde Pritchard se la hace cantar a Bergonzi y se la hace cantar completa. A partir del 62, entonces va a ser cada vez más común escuchar la cabaletta y en general la escena completa del tenor con ningún corte o con un corte, el de la repetición de la cabaletta. Ayudó en este proceso que tenores como Krauss y Pavarotti quisieran lucirse agregando el famoso do agudo que acabamos de escuchar. Do agudo que, como en el caso de Dico en la Pira del Trovatore, trajo otros problemas que ahora mismo vemos para cerrar. Entre los testimonios discográficos donde podemos ver la cabaletta en vivo y en estudio, entre el 63 y el 80, tenemos a todos estos directores entre Boninch y Muti. Esto de la cabaletta filólogo, si luego Julián, Aníbal o alguien me lo quiere recordar, cuando estemos charlando, les cuento la anécdota que es muy graciosa. Último punto, para cerrar. No por nada mencionábamos el tema de Dico en la Pira, ¿no? Dico en la Pira también es una cabaletta tenoril en do mayor, también ha sufrido todo tipo de avatares, pero lo más triste es que una vez que se instaló la moda, la necesidad de agregar un do agudo al final de Dico en la Pira, se empezó a considerar que el agudo final, en tanto Horizontenwartungen, digamos, ¿no? Expectativas, horizontes de expectativas del público, era más importante que cualquier otra cosa. Pero claro, no todos los tenores tienen un do bueno y fácil. Entonces se empezó a transponer a la baja la cabaletta y hemos escuchado Dico en la Pira
en si natural y en si bemol, con tal de poder disparar el agudo final. Y la hemos escuchado además con el corte de la repetición, y la hemos escuchado además sin las últimas frases para que el tenor pudiera descansar. Bueno, resulta que uno de los más grandes tenores de su época, uno de los más grandes directores de su época, Carlos Kleiber, en vivo, en 1975 en Múnich, hicieron una cosa que Paolo de Simón Boccanegra diría horrore, horror. En los 3 acordes dobles que conducen del tempo di mezzo la cabaletta, se puso un enlace armónico escandaloso para bajar de un semitono la cabaletta. Se ejecutó una de sus 2 secciones, el tenor se cayó antes del agudo final y finalmente cantó su agudo final, que por supuesto no era un do, sino un si. Y si no me creen, aquí está. Orrore, orrore. Eso fue un sí, y ni siquiera de los mejores. Bueno, con esto termino y les dejo aquí, para quien quiera, una breve selección bibliográfica por temas, sobre Verdi, sobre la Traviata, sobre Toscanini, sobre las tradiciones operísticas, donde esencialmente van a encontrar las 4 obras que les mencionaba, y sobre el marco teórico con textos de Cook, Everest, Dalhaus, Danuser y Marín López. Dicho esto, les paso la palabra al caro doctor Cetrangolo y podemos empezar a desarmar lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, bueno, bueno. Se silenció el audio, me parece. Fíjate si podés desmutearte. Ahí está. ¿Ahora? Ahí sí. Y la cámara bueno. está apagada. Si quieres prenderla, Sí, ya veo, sí, decisión tuya. Ahí está. Estoy muy escondido. Bueno, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos muy contentos de haberte escuchado y me parece fantástica toda tu erudición y que esté dedicado a un objeto de estudio que habitualmente no es un objeto de estudio de los que se escuchan habitualmente, sobre todo en nuestra musicología. Me parece fantástico, me parece muy bien. Creo que podemos abrir un poquito a las cuestiones, a las preguntas. Yo tengo otra cosa que preguntarte o decirte, pero antes quería ver si alguien quiere participar. Aquí veo, además de renombradísimos musicólogos, veo a 2 intérpretes de Traviata que ¿Ah, sí? si los hubiera visto antes probablemente no hubiera hablado. ¿Quiénes son? Está el maestro Fernando Álvarez y el gran barítono Leonardo Esteves. Ah, qué honor. Quizá quieran aportar algo al respecto, ya que es una ópera que conocen de memoria. Me imagino. Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, solo una cosa. Bueno, muchas gracias, Sebastiano, por esto que explicás y que tanto necesitamos, sobre todo al momento de poder discutir o argumentar las decisiones que algunos directores toman en el camino de nuestras óperas, ¿no es cierto? Pero decir solo un dato que es muy lindo de cantar y es muy lindo de escuchar justamente la cabaleta del barítono que tanto se corta. Realmente creo que musicalmente es uno de los números más logrados por
por Verdi, donde con 4 palabras describe una emoción y una, digamos, casi un chantaje para con el hijo, magistralmente logrado, y que realmente, no sé, yo he cantado unas 70 traviatas, que realmente el 90% de las veces no me lo han dejado cantar. Incluso es muy lindo cantar esta cabaletta con sus dobles vueltas, la primera como está escrito, incluso sin respirar, y la segunda con un pequeño agudo como para mostrar un poco más, ¿no? Pero sí, realmente cuando se corta esto, se nos saca un lindo brano de ser cantado, de ser disfrutado tanto cantando como escuchando. Solamente esto, y gracias, Sebastiano, realmente muy, muy, muy grande los aportes. ¿Alguien quiere decir algo más? Quería preguntar algo. Quizás entonces finalmente no hay una versión completa. Por suerte no. Ajá, interesante. ¿En qué sentido no hay una versión completa? Definitiva. Definitiva como la que concibió Verdi. Esperemos que no la haya nunca. Claro. Precisamente es eso lo que diferencia la ópera de todo lo demás. Lo que diferencia la ópera de cualquier otro tipo de música es, como dice Dalhaus, que está apoyada en 3 patas: el libreto, la música y la interpretación. Y la interpretación cambia siempre, y eso es lo que hace que la ópera no muera nunca. Hay una versión definitiva de la Quinta Sinfonía de Beethoven, no hay una versión definitiva de la Traviata. No la va a haber nunca, espero que nunca. Y acá hay una gran distinción que tiene que ver con nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión de acomplejados. Es decir, nosotros somos artesanos. Somos artesanos. En un momento determinado, y eso tiene una fecha concreta, 1800, cuando llega Napoleón a Nápoles. Cuando llega Napoleón a Nápoles, lo que llega es la idea de que todo tiene que ser unificado, porque los franceses piensan que todo tiene que ser científico para ser respetado. Entonces, el músico lo que hace es renunciar a su trabajo artesanal y no busca más la belleza, busca la verdad, que es una cosa de los científicos, para ser respetado. Y uno pasa de ser un músico a ser un profesor de orquesta y después un profesor de universidad. Siempre en busca de prestigio. Pero uno se traiciona a sí mismo, porque la música es experiencia, es prova, se dice en italiano. Los franceses no dicen prova. ¿Saben cómo dicen la palabra prova? Repetición. Es decir, todo lo que es igual a sí mismo para no equivocarse. Esa es una idea completamente francesa. ¿Se dan cuenta? Nosotros decimos, por suerte, ensayo, es decir, lo experimental. Nunca se va a saber cómo es la Traviata definitiva. Jamás. Hay una cosa que dice Verdi, cuando a Verdi le ofrecen ser director del Conservatorio de Nápoles, me parece. No es de Nápoles, de otro conservatorio. Y él dice, la norma de los franceses no sirve absolutamente para nada. Dice, los franceses tuvieron un buen conservatorio cuando tuvieron una buena persona que dirigió el conservatorio, que era Cherubini. Es decir, yo, volviendo un poco al tema de Sebastiano, me parece extraordinario lo que ha hecho Sebastiano, porque Sebastiano ha tratado de reconstruir toda una tradición que parte sobre una autoridad, que es la autoridad de un gran director de orquesta que todos respetamos, que es Toscanini. Y lo que ha hecho Sebastiano me parece maravilloso. Yo lo que querría decir es que entre la lucha entre la verdad musical y lo que se hace, en realidad yo no diría que nada está bien o nada está mal. Yo no diría que está bien lo que hace Muti o que está mal lo que hace Toscanini cuando hace la Scala. No lo diría. Yo diría que está muy bien decir que las cosas están así y que la ópera es una cosa que siempre va a ser así. Yo la primera vez que vi Traviata, como más o menos la escribió Verdi, fue cuando restauraron la Fenice. Porque como restauraron la Fenice en el año 2000 y pico, después del incendio, como cosa rara la hicieron como Verdi la hizo. Como cosa rara. Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Colón, que venía la gente del conservatorio y decían, esto no puede ser porque esto no está escrito así. Y la gente del teatro le decía, pero maestro, esto es tradición. Esto me pareció una barbaridad cuando yo estaba en el teatro, porque yo venía del conservatorio. Pero después empecé a hacer música antigua. Me di cuenta que la filología musical tiene que hacer cuenta con la tradición, con lo que es la práctica ejecutiva.
Bueno, eso. Es todo muy polémico, todo muy, por suerte, muy, muy complejo y muy, muy dudoso. Sí. Buenos días, o casi buenas tardes. Soy Stefano Pavetti de Paraguay. Hola. Hola, ¿cómo está? Estuve escuchando atentamente y bueno, justamente una cosa que me llamó la atención. Yo soy clavecinista y director de orquesta. Estudié en el Giuseppe Verdi en Milano. Y una cosa muy interesante que dijo cuando hice música antigua, justamente lo que hablábamos hace rato, lo que decía el maestro Sebastián hace rato, de por qué Toscanini a lo mejor no hizo Il Barbiere di Siviglia. Esa tradición en óperas de Rossini era, para mí hasta ahora, no hay ningún problema en una área meter una variación o meter, o de repente siguiendo el estilo de lo que es la música antigua. Y respecto a las tradiciones, bueno, si bien Muti es lapidario con eso, ¿verdad? Renzetti un poco más abierto, pero no, tampoco es, digamos, de lo de hacer totalmente la tradición. El mismo Verdi, según se cambiaba, envía muchas cosas, obviamente el compositor, pero él mismo cambiaba en los ensayos, a veces cambiaba los personajes y no sabemos por qué, hasta no sé por qué el compositor en esa época se ubicaba al lado del primer contrabajo. Y desde ahí él cambiaba, era algo normal. Y no solamente en caso de los directores, vemos a Toscanini, Celividad que cambiaba una cantidad de cosas. O sea, no es un caso, digamos, extraño. Era tal vez como dijo, un poco la práctica, ¿no? Y lo de la cabaleta, que anecdóticamente que Verdi dijo alguna vez lo mejor de toda la ópera, lo que mejor lo he logrado. Eso nomás, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría aportar algo. En Italia hay una frase famosa que reza lo siguiente, ¿no? Dicen, la traviata non si impara, si conosce. Yo siempre encuentro desde el intérprete un divorcio muy grande entre un poco la filología y la práctica, ¿no? Y esto la verdad que siempre me ha interesado, me ha gustado intentar dar luz, ¿no?, a esto. Siento que cuando hice la Traviata en el año 94, creo que, no estoy seguro, pero creo que hemos abierto todos los cortes para que la gente conozca un poco toda la obra. Solamente no hicimos la cabaleta doble del tenor y la doble del barítono, pero sí hicimos las dos cabaletas. Y como intérprete siempre me ha costado, tanto como director como cantante, porque la he dirigido y la he cantado como barítono, y siempre me ha costado convencer a los barítonos para que quieran hacerla, o convencer a los directores para que quieran dejarme cantar la cabaleta, ¿no? Hay una serie de cuestiones que hay que sobrellevar con esta obra, pero especialmente yo creo que lo que me gustaría aportar es que hay un montón de cuestiones que se llaman tradición, ¿no?, que vienen justamente de la práctica misma y que se han ido incorporando, y no siempre son de buen gusto o que están, digamos, enraizadas con el estilo propiamente dicho de la obra, ¿no? Entonces, acá es donde está el intérprete, el artesano, como bien decía Aníbal, que necesita dar su visión, necesita ver también qué intérpretes tiene, ver qué orquesta tiene, ver qué coro, qué teatro, y todo esto hay una cuestión simplemente también de intuición de qué tipo de artista tengo, cómo respira, o sea, un montón de cosas que hay que tener en el momento de la interpretación que van más allá de solamente lo escrito por el autor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acá es un punto realmente para hacer un debate muy importante y a una investigación muy a fondo sobre este tema, que me parece que es brillante lo que ha hecho Sebastiano de dar este puntapié, y se lo agradezco públicamente porque hace falta. La ópera
tiene exceso para los dos lados, o sea, tanto de los filólogos como de los tradicionalistas, y creo que hay que encontrar un equilibrio desde lo artesanal, y para eso estamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que lo que acabas de decir es fundamental, es decir, quién hace las cosas, es decir, el valor de la persona. Es decir, yo soy un fanático de Muti, me gusta muchísimo Muti, pero no porque Muti es un filósofo, un filólogo, sino porque Muti hace las cosas bien. Es decir, fundamentalmente es eso, un poco lo que decía Verdi, es decir, cualquier conservatorio funciona bien si el director es bueno, ¿no? Las normas son normas que están en función de quién las hace. Si adelante hay un artista o no hay un artista. Yo me acuerdo que en mi época, yo soy uno de los más viejos de ustedes, en mi época las cabaletas no se cantaban casi nunca. Es decir, yo me acuerdo cuando veíamos Trovatore, la única que cantaba la cabaleta de la soprano, después de Amor sulle aire rose, era Callas, y en el disco. Después empezaron a cantarla en presencia, ¿no? Y Posente Amor se cortaba siempre, o se cantaba la parte final de Posente Amor. Aníbal, sí. Digamos por qué siempre se cantó la cabaleta de Violetta, porque es el fin de acto. Si no, no había forma. No había forma. Pero si no hubiera estado en el final del acto, se la iba a cortar también. Claro, pero el mismo Verdi está en contra de la cabaleta, ¿eh? Es decir, si ustedes ven las cartas de Verdi está siempre protestando contra el libretista para ver si puede sacar la cabaleta. Y Mercadante, lo estábamos viendo con los chicos la semana pasada, cuando el libretista le da el texto para la cabaleta, él no la hace, y hace recitativo con la cabaleta. Es decir que desde un cierto periodo de la composición, en el 800, se considera que la cabaleta es una cosa que es de mal gusto. Yo no sé cómo hasta ahora nadie se tentó en cortar una de las vueltas del Sempre Libera, por ejemplo. No, eso no. Pero te cuento que hay regisseur que han intentado cortar Visidarte. Upa. Porque estaba en contra de lo que es la función dramática. Así que puede pasar de todo. A ellos. ¿Por qué eso? ¿Porque Visidarte se compuso después? No, porque Visidarte, según algún puesta en ese regisseur, rompe la acción dramática, ¿no? Porque está pasando todo de manera muy nerviosa, etcétera, etcétera, y de golpe está este momento lírico donde ella piensa, ¿no? Entonces dice, no, esto molesta y lo cortamos. Por suerte no llegaron a hacerlo, pero lo pensaron en serio, ¿sí? Incluso y justamente para nosotros, los barítonos que estamos ahí en escena, es un momento donde no sabemos dónde escondernos. Claro, ¿qué haces en ese momento? Parados de espalda, agarrados de un cuadro, mirando por una ventana. Claro, mirás por la ventana, sí. No, y justamente la historia no es que Puccini escribe después, porque la crítica esa está muy linda, la ópera, pero falta el área de la soprano. Entonces tuvo que que lo escribe después, que lo escribió en 2 días. Sí, claro. Bueno, muy divertido todo esto, me parece bárbaro. ¿Alguien más? Sì, io lo siento se hablaré in italiano, però mi castigiano è bastante peligroso. Matteo, dai. Benissimo. Allora, io ho apprezzato molto la presentazione, io sono uno storico del teatro e non propriamente un musicologo, però mi interessa molto questo aspetto a cui facevi cenno della consapevolezza del lavoro sulla scena che ha Toscanini. Io ho lavorato recentemente e uscirà adesso a breve un mio articolo, ho lavorato sulle partiture del Falstaff, quello di Salisburgo del 36 e del 37, lavorando dal punto di vista appunto della scena, quindi le partiture su cui ha lavorato Toscanini, e come lo stesso regista poi ha lavorato, che era Guido Salvini, con Vittorio Gui, Serafin e chi l'ha diretta in seguito, sempre a Salisburgo, quando Toscanini non c'è più. E quello che ho notato appunto è che la registrazione in realtà è molto diversa da quello che è stato portato in scena. E questo è l'aspetto interessante, secondo me, che bisogna tenere molto ben presente. Cioè Toscanini era ben consapevole delle necessità della scena, di quello che serviva per far sì che l'opera funzionasse sulla scena, ma per la registrazione, per la radio austriaca, faceva delle altre cose. Quindi secondo me bisogna stare molto molto attenti, anche voi musicologi, e tutti noi che lavoriamo su questi testi, su questi documenti, anche sonori di registrazione, capire cosa effettivamente viene pensato per la scena e che cosa viene pensato per la registrazione.
E quindi secondo me bisogna stare un po' attenti e tenere dei distinguo. Cioè Toscanini effettivamente era un grande, lo vediamo oggi noi come un grande tradizionalista, però in realtà sapeva perfettamente quando la scena necessitava di tagli, necessitava di azioni, necessitava di cambiamenti molto forti, che però ripristinava nel momento in cui registrava il disco, cioè capiva che la dimensione puramente musicale dell'opera era altra rispetto a quella che serviva per fare teatro. E questo mi sembra una conquista molto interessante, considerando che siamo negli anni 30, ecco. Certo. Quando lo fa. Matteo, quanto dici mi fa fare due così ragionamenti che non ho fatto durante la conversazione per non dilungarmi troppo. Anzitutto, ricordiamo che la figura del regista stava appena sorgendo nell'opera e che direttori come Toscanini e Serafin spesso e volentieri facevano la messa in scena loro stessi, e Serafin ha continuato a fare la messa in scena. C'è anche un'intervista su YouTube in cui parla della sua, gli chiedono: maestro, qual è il suo lavoro di cui è più orgoglioso? E non parla della musica, dice: della mia messa in scena di Parsifal a Palermo, dove ho messo il Graal in questo modo, in quell'altro, i cavalieri. E quindi... di che anno è questo documento, questa testimonianza? Ma non lo so, ma se cerchi Tullio Serafini intervista su YouTube lo trovi subito. Quindi quando domandano al maestro Serafini, leggendario direttore d'orchestra, quale sia il suo lavoro più importante, cita la sua messa in scena del Parsifal, non la musica. E poi un'altra cosa di cui ho parlato a lungo con Harvey Sachs, che è forse il principale, il più importante esperto di Toscanini, che fra l'altro è stato amico e confidente di Walter Toscanini, il figlio del direttore, in cui Walter gli diceva come soffrisse Toscanini in queste trasmissioni della NBC, perché anzitutto aveva un limite orario prefissato per la trasmissione. Quindi se egli inseriva una certa musica o il suo tempo non era sufficientemente veloce, la musica poteva venire tagliata addirittura. Sì, certo. Quindi, e a questo poi dobbiamo sommare che a fare una recita d'opera in forma di concerto con i cantanti a 30 centimetri non ha assolutamente nulla a che fare con stare in buca a decine di metri di chi sta cantando e recitando in costume. Quindi sono variabili da tenere veramente in conto. Posso dirti su questo aspetto, su Serafin mi interessa perché appunto Serafin è stato assegnato come direttore il debutto di Giorgio Strehler alla regia nel 1947 con La Traviata per l'appunto, e Strehler si intesta la regia pienamente per ovvi motivi, e anzi hanno degli attriti su questo punto, quindi è anche interessante come testimonianza. Per questo ti chiedevo l'altezza cronologica di questa intervista che mi andrò a cercare. Per quanto dicevi della distanza della scena, è molto interessante un'intervista a Guido Salvini, che era già un regista affermato, era allievo di Max Reinhardt, quindi insomma è vero che si affacciava alla regia, però bisogna anche un po' ripensarlo questo aspetto. Pensa che della regia d'opera in Italia se ne parla già negli anni 10 come una mancanza, di qualcosa che è necessario introdurre. Se ne parla in termini teorici, però è molto da studiare questo aspetto della regia lirica, perché ovviamente si scontra con la grandissima tradizione del direttore d'orchestra e appunto l'eredità di Toscanini, che vive l'apice del proprio successo e della propria fama proprio in quegli anni. Quindi c'è uno scontro tra queste dimensioni che è ancora in atto, tra regia e direzione d'orchestra. Aspetto interessante però che ti dicevo, Guido Salvini, quando lo intervistano a Salisburgo, gli dicono: chi ha fatto la regia? E lui dice: l'ha fatta Toscanini, in effetti. L'ha fatta Toscanini in pieno, sebbene sia estremamente miope e non veda niente di quello che mette in scena. Cioè non vede nulla, però è come un mago, dice. In un'intervista che esce su un quotidiano francese, dice: c'est comme un magicien, dice non vede nulla, però gestisce e muove gli attori come se fossero delle pedine. E questo qua è una testimonianza molto interessante. Difatti il regista fa veramente molto poco e si vede bene la differenza quando la regia passerà poi, scusa, la direzione passerà a Vittorio Gui, ecco. Ti ringrazio, solo per ampliare un po' il discorso, anche una dimensione. Ti dico anche un'altra cosa: uno dei primi registi d'opera della storia italiana è Ezio Cellini. Chi era Ezio Cellini?
era un maestro, proprio un pianista della Scala di Toscanini negli anni '20, a cui era assegnato il compito di fare da maestro di scena, quindi da buttafuori, no? E di annotare i movimenti, eccetera. Finché a un certo punto Cellini dice, beh, ma di questo posso fare una professione a parte, e Cellini diventa uno dei primi registi d'opera, presente anche negli Stati Uniti, al Colón, eccetera. Per il resto, questa storiella di Streller me la disse un suo collaboratore, assistente allievo, Henning Brockhaus, Sì. la cui Traviata degli Specchi io ho avuto modo di dirigere sì. a Seul. Quindi lì Brockhaus mi raccontava come Streller, ancora giovane, smadonnasse, come è famoso che facesse poi in età matura, proprio per questo stesso argomento, per questa stessa ragione. Ma è diverso quando il regista è anche musicista. Certo. Infatti sono queste Streller cose lo che era. anche... Sì, infatti e queste cose che adesso nella edizione moderna si lamenta lo stesso Mutti. Certo. Ma una volta era così, era diverso. E dei moderni direttori, uno che faceva anche così come Toscanini era Herbert von Karajan, che racconta Naturalmente ha fatto le sue messe in scena. Ma io racconto una storiella di Streller molto simpatica che mi raccontava Enzo Dara. Enzo Dara, oltre al repertorio buffo, a un certo punto Abbado gli ha chiesto di fare il mago Uccelio nell'Amore delle tre melarance di Prokofiev, no? E la regia era di Streller. E dice Dara che lui, essendo così belcantista, buffo, rossiniano, in mezzo a quell'opera si trovava totalmente spaesato, non sapeva che cacchio fare anche dal punto di vista scenico. Quindi, vistolo così imbranato, racconta Dara, Streller è salito sul palcoscenico, gli ha preso gli oggetti che stava utilizzando, non ricordo se fossero delle bacchette, eccetera, e dice Dara, Streller ha recitato e cantato tutta la scena senza sbavare una parola o una nota. Il massimo che poteva fare è fare l'ottava sotto quando c'era un acuto un po' scoperto. Per il resto ha fatto la scena come l'avrebbe fatta un cantante. Sì. Anche perché, ad esempio, lui era figlio di violinisti, era nipote del direttore del Conservatorio di Trieste, suonava il pianoforte, cantava, e delle opere ad esempio, l'Histoire du Soldat di Stravinsky l'ha portata in scena lui stesso recitandola, cioè era uno dei pochi. Io su Streller ho lavorato tanto, poi non vorrei annoiarvi e portare fuori l'argomento, però lavorando nel suo archivio, sulle sue carte, è stato uno dei pochi registi a lavorare veramente sul testo musicale. Cioè, le regie con Abbado, io ad esempio su Simon Boccanegra, quello che realizzano insieme nel 72 e poi nel 78. Straordinario. Esatto, che secondo me è il vertice dell'apice della sua carriera registica e musicale alla Scala. Non a caso fa 2 prime, 2 il 7 dicembre, è l'unica che lo fa. Quel Simon Boccanegra. Ebbene, lui lavora veramente sulla partitura musicale, in accordo con Abbado, con i suoi assistenti, tra cui Brockhaus, eccetera, però lavora veramente sul testo ed è uno dei pochi a suonarselo sul pianoforte prima, nella riduzione canto piano, prima di portarlo in scena. E quindi può esistere anche un dialogo con il direttore d'orchestra, un confronto che è qualcosa di veramente raro, molto molto raro, al giorno d'oggi soprattutto. Da questo siamo passati alla situazione odierna dove magari ci sono i direttori d'orchestra che non leggono la musica. Può capitare. Bene, io sono contentissimo di questo, tantissime grazie Sebastiano, ma tantissime grazie a tutti voi. Si è formato un gruppo di discussione che potrebbe finire secondo me a mezzanotte. Io vi prego di lasciare i vostri dati, i vostri telefoni a Julián, perché noi queste cose ogni tanto le facciamo. Noi alterniamo queste cose molto aperte con letture dei testi. Adesso ci tocca lavorare su un testo la settimana prossima, ma dopo credo che parleremo su Aida. E dunque se volete raggiungerci sarà molto divertente. Cioè, Julián, la settimana che viene, stava parlando l'italiano, no? Stava parlando l'italiano. Estaba diciendo que la semana que viene tenemos un encuentro de los teóricos, ¿no es cierto? Donde vos y Gustavo van a hablar del texto de Fabri, ¿no es cierto?
Pero la otra semana, porque nosotros alternamos una semana, digamos, de análisis musical y una semana de texto, vamos a hablar de Aida. Así que si ustedes nos dejan los datos de ustedes, sería muy divertido que pudiésemos seguir teniendo contacto, ¿no? Bueno, y eso, estoy contentísimo de que haya habido gente que yo no conocía, incluso amigos de Paraguay y demás, y gente que está muy dentro de la ópera, ¿no? Así que estupendo. Bueno, si alguien quiere decir algo más, bien, y si no, la cortamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Al amarme llevan sin tener razón, al amarme llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón.